Muy buenas tardes a todos. Les habla Luis Carlos Chaquea, director general de Interlat. Son las 16 horas Bogotá, Colombia, 4:00 hora Bogotá, Colombia. En nombre de Interlat, Escuela Latinoamericana de Negocios en Internet, Universidad Pontificia Bolivariana, Interlat.tv, le damos la bienvenida a todos a nuestro webinar de hoy, construyendo y publicando nuestra primera aplicación móvil multiplataforma. El día de hoy nos acompaña nuestro conferencista invitado español, pero trabajando ahora en Londres, Carlos Alfonso Pérez. Antes de su presentación, quiero recordarles que estaremos con Carlos Alfonso durante 45 minutos en la exposición del tema y posteriormente tendremos 15 minutos de preguntas y respuestas. Durante ese tiempo intentaremos resolver las inquietudes que alcancemos allí. El señor Carlos Alfonso Pérez es ingeniero informático de la Universidad de Salamanca, España, con máster en seguridad en la red. Se desempeñó en la compañía durante varios años Uncasoft, empresa desarrolladora de soluciones y aplicaciones móviles, así como de desarrollo de advertising móviles. Tiene basada su experiencia en el desarrollo de pruebas unitarias, sistemas WIL, sistemas y servicios web y aplicaciones móviles J2ME. Actualmente desarrolla aplicaciones y juegos nativos para smartphone y para web. Usa tecnologías como Ruby on Rails, JDS, Backbone, HTML5 y hace proyectos en iOS para compañías como IKEA, catálogo interactivo galardonado con el premio León de Oro en Cannes en el año 2010. Pertenece y han otorgado premios en la MMA, que es la Asociación de Mobile Marketing en Europa. Gracias, Carlos Alfonso, por ser las 11 de la noche en Londres y estar acompañándonos con este tema, y tienes tú la palabra. Pues muchas gracias, Luis Carlos, por la presentación y como siempre para mí es un placer poder estar con vosotros, colaborando con vosotros e intentando compartir un poco de conocimiento entre ambos lados del océano, siempre es interesante. Y bueno, pues daros la bienvenida a todos y daros las gracias a todos por asistir. Intentaremos durante la charla de hoy, intentaremos analizar un poco pues cuál es la situación actual del mercado de smartphones en el mundo, que nos ofrece el mercado y cómo nos afecta toda la variedad existente como desde el punto de vista de alguien que se quiere dedicar al desarrollo de aplicaciones o de videojuegos para los móviles. Y bueno, pues sin más, vamos a comenzar. Bien, bueno, pues durante esta presentación pues vamos a simular lo que sería el ciclo de trabajo, de pensamientos, de decisiones a la que una persona, un desarrollador o una compañía se enfrenta cuando decide abordar el desarrollo de una aplicación, de un videojuego, de una solución que quiere ponerla que quiere hacerla disponible al público en plataformas móviles. Veremos algunos pasos para su construcción, veremos algunos pasos para su publicación
y sacaremos algunas conclusiones de la solución que vamos a proponer. Bien, el primer paso, que creo que todo el mundo debe dar, pues es un paso de planificación. Debemos, antes de empezar a invertir tiempo y dinero en desarrollo, o en codificación, en implementación o en diseño, debemos primeramente plantear nuestra aplicación. Debemos hacernos una serie de preguntas que serán, pues, cuáles son los objetivos, qué es lo que queremos conseguir con nuestra aplicación. Debemos hacer un estudio de mercado, o bien consultar con nuestros desarrolladores cuáles son los problemas que a priori se pueden encontrar, o que ellos ven cuando les planteamos nuestra aplicación, porque de la idea inicial a lo que luego se pueda conseguir, pues puede haber ciertas variaciones, y eso las personas más capacitadas seguramente para decirnos qué es posible y qué no es posible, sean nuestros desarrolladores, ¿no? A continuación, pues, sobre esos problemas planteados, se planteará conjuntamente con el equipo de desarrollo una serie de soluciones, en la que se decidirá cuál va a ser la aplicación final que se vaya a construir, y se debería hacer un estudio de viabilidad en términos financieros, económicos y de tiempo. Debemos, antes de empezar, saber si en nuestra empresa, sí, en nuestra empresa podemos afrontar el desarrollo de esa aplicación, de ese proyecto que estamos creando. Una vez tengamos toda esta información, estaremos en una gran posición, en una posición muy ventajosa para tomar una decisión final y decidir, en primer término, si vamos a seguir adelante con la construcción, el desarrollo de esta aplicación, en cuyo caso, pues, deberemos tomar también una serie de decisiones sobre qué tecnologías vamos a utilizar, a qué mercados vamos a llegar, etcétera. Bien, dicho esto, el primer objetivo, bueno, uno de los objetivos que nos plantearemos seguramente será triunfar. Triunfar con nuestra aplicación, como por ejemplo lo hizo en su día el famoso juego Angry Birds. Sin duda, nuestra aplicación, bien nosotros o bien nuestro cliente, tendrá entre sus objetivos seguramente el objetivo de triunfar. No creo que haya nadie que vaya a intentar hacer un desarrollo para fracasar. No me refiero con triunfar a triunfar económicamente, sino a lograr los objetivos que nos planteemos, ¿no? Bien, bueno, pues visto esto, decimos, bueno, pues ¿qué hace falta para triunfar? Pues para triunfar, desde mi experiencia, no quiero decir con esto que haya triunfado con ninguna aplicación, pero bueno, visto lo que se oye y lo que se lee, pues para triunfar, yo creo que lo primero que hace falta es una idea, bien sea propia o bien sea en algunos casos, digamos, copiada o robada, ¿no? Hace falta suerte, sin duda. Seguramente todos, o la mayoría de todos los que estamos aquí presentes,
podremos enumerar una serie de proyectos, de ideas, de buenas ideas, de ideas que consideramos buenas y que al final, pues por unas causas o por otras, no han llegado no han llegado a buen puerto, no han llegado a su objetivo. Hace falta sin duda dinero, dinero que debemos invertir, que se debe invertir en el desarrollo, en las pruebas, en el diseño, en el marketing, en la publicidad de nuestra aplicación. Y bueno, pues todas estas cosas son necesarias, pero no solamente hace falta esto, sino que en el mundo en el que nosotros nos movemos, en el mundo del desarrollo, también creo que una parte muy importante para triunfar es llegar a todos los públicos. Creo que es muy difícil, bueno, creo que es muy difícil triunfar y creo que es mucho más difícil cuanto menor es nuestro público objetivo. Entonces, si estamos hablando de desarrollar una aplicación móvil, una aplicación digital, perdón, queremos desarrollar un contenido digital con el que queremos triunfar, queremos conseguir una serie de objetivos, queremos hacer algo de dinero, la manera más sencilla será alcanzando el mayor número de clientes potenciales, porque cuantos mayores clientes potenciales, más posibilidades tendremos de que nuestra aplicación, nuestro videojuego sea descargado y con eso pues poder conseguir el dinero o la fama o el reconocimiento personal o lo que estemos buscando. Entonces, volvemos al ejemplo del Angry Birds. Una de las causas por las que el Angry Birds tuvo tanto éxito es, entre otras cosas, porque aparte de ser un juego bien desarrollado y adictivo que enganchaba a la gente, no, la plataforma en la que se ejecutaba no era un impedimento, no era un requisito, sino que cualquier persona podía jugar a este juego, fuera cual fuera, prácticamente fuera cual fuera su plataforma. De otra manera, si el videojuego solamente se hubiera desarrollado para una o dos plataformas, aunque se consideren las de uso más extendido, nunca hubiera conseguido eh, el número de usuarios tan grande que se consiguió, ¿no? Bien, entonces en este punto nuestro objetivo se convierte en, nuestro objetivo pasa por llegar a todos los públicos. Y cuando empezamos a analizar qué es lo que necesitamos para llegar a la mayoría de público posible, pues analizamos cuál es el soporte en el que nuestra aplicación, nuestro videojuego se va a ejecutar y vemos que tenemos un grave problema. Y ese problema es la variedad de dispositivos, de gadgets electrónicos que tenemos en el mercado. Desde el punto de vista de un consumidor, pues esto no es ningún problema. De hecho, esta variedad es buena para el mercado, es buena para la tecnología en sí, es buena para el consumidor, es buena para todos, porque, bueno, pues cada uno puede elegir el modelo que más le guste, que más se adapta a sus necesidades, el más barato, el más caro, el más bonito. Cada uno puede aplicar los criterios que mejor le identifiquen a la hora de comprar un dispositivo u otro. El esto se convierte en un problema cuando nosotros como desarrolladores queremos desarrollar una aplicación, un contenido digital que sea versátil de ser utilizado
todos los dispositivos del mercado. Como veis, aquí tenemos un montón de fabricantes diferentes, un montón de tamaños diferentes, una gran variedad, en fin. Y esto es lo que se conoce como la fragmentación, ¿vale? El nombre técnico, por decirlo de alguna manera, que se le da a esta variedad, se conoce como fragmentación. La fragmentación tiene diferentes puntos de vista, diferentes áreas. La primera de ellas es la fragmentación o la variedad de sistemas operativos. Aquí podemos ver una gráfica actualizada el mes pasado, me parece que es, de la variedad de sistemas operativos con los que se visitó una conocida página web. Podemos ver como lo que parece más usado es el navegador Google Chrome en su versión número 28 en el sistema operativo Windows, seguido del Safari del iPhone en la versión 6.0, a continuación Firefox 22 en Windows, etcétera, etcétera. Bueno, vemos ahí que tenemos una lista de unos 15 o 20 combinaciones de navegador y sistema operativo. Y posiblemente también soporte. Bien, este es el primer punto de la fragmentación. De la fragmentación. Comentar que, bueno, los que tengáis un poco de experiencia, pues conoceréis que si queremos desarrollar un contenido, una aplicación, un videojuego para alguno de estas combinaciones, de estos sistemas, bien, pues la mayoría de ellos tiene su propio kit de desarrollo. Pues Windows tiene un kit de desarrollo, el iPhone tiene otro muy diferente, el Android otro distinto, el Mac, el ordenador, tiene otro diferente, Windows Phone otro distinto. Bien, vemos que tenemos una gran variedad. Entonces, la primera aproximación sería que el primer pensamiento sería que vamos a tener que desarrollar una aplicación desde cero para cada uno de los sistemas operativos. Entonces, esto nos va a suponer seguramente pues tener una gran cantidad de desarrolladores con cualidades muy distintas, porque cada uno tendría que tener una capacidad de desarrollo en un entorno diferente, probablemente, o bien o bien necesitaremos desarrolladores todoterreno, por llamarlo de alguna manera, que puedan desarrollar en varias plataformas, pero claro, estos desarrolladores tendrán que desarrollar primero una, luego otra. Entonces, vemos que el tema del precio y del tiempo de desarrollo se empieza a alargar bastante, ¿no? Porque repetimos que nosotros mantenemos en mente que nuestro primer objetivo es alcanzar el mayor número de clientes potenciales. El siguiente aspecto de fragmentación es el tamaño de pantalla. Es decir, dentro del mismo sistema operativo podemos encontrarnos incluso dentro del mismo kit de desarrollo podemos encontrarnos, y de hecho nos encontramos con diferentes tamaños de pantalla. Pues por poner un ejemplo rápido, el sistema de desarrollo de Apple para iPhone, pues es el mismo, ya es el mismo independientemente de si estamos desarrollando para un iPhone 4, un iPhone 3, un iPhone 5 o un iPad o un iPad mini o un iPad Retina.
Entonces, aparte de tener todo, de tener la fragmentación a nivel de sistema operativo, tenemos fragmentación a nivel de tamaño de pantalla. ¿Qué supone esto? Pues que los desarrolladores deben aplicar una serie de técnicas que, si no son demasiado complicadas, sin duda pues es más sencillo no aplicarlas, ¿no? Y que lo que van a hacer es, lo que van a depender es, pues, lo que van a conseguir estas técnicas es que el posicionamiento de los elementos en pantalla sea relativo, no absoluto. Imaginaros, por ejemplo, si quisiéramos colocar una imagen en el centro del iPhone, del Kindle, por ejemplo, que tiene, según vemos aquí, una resolución de 800 por 600, pues colocarlo en el medio sería colocarlo en la posición 400-300. Esta posición, si la aplicamos al Nokia 2630, por ejemplo, este ítem, este icono que estaría diseñado, estaría pensado para colocarse en el centro de la pantalla, pues directamente no aparecería en la pantalla. Por lo tanto, el posicionamiento, el manejo de los elementos en pantalla debe hacerse teniendo en cuenta mm, que el tamaño de pantalla en el que la aplicación, en el que el código fuente se va a ejecutar, no tiene por qué necesariamente ser exactamente el mismo que en el que lo estamos desarrollando. El segundo, el segundo aspecto importante a tener en cuenta a tener en cuenta cuando hablamos de la fragmentación a nivel de tamaño de pantalla es el tamaño de las imágenes de los recursos gráficos que vamos a utilizar. ¿Por qué? Bueno, pues si pensamos en desarrollar solamente un juego de gráficos, pues nuestros diseñadores gráficos tendrán que desarrollarlo para un tamaño de pantalla concreto. Entonces, ¿qué ocurre si los gráficos se hacen para un tamaño de pantalla demasiado pequeño? Pues que cuando estos se vayan a mostrar en una pantalla con una gran resolución, como la del MacBook Pro, por ejemplo, que vemos que tiene 1920 por 1200 píxeles, pues lo que va a hacer el motor es estirar el gráfico, agrandar los píxeles para ocupar el área que debe ocupar, y entonces la calidad de la imagen se deteriorará mucho. Y esto es una consecuencia que no queremos que nuestra aplicación sufra. La solución que se nos ocurre a continuación es decir, bueno, pues en lugar de desarrollar el juego de gráficos para un dispositivo pequeño, vamos a desarrollarlo para el más grande de los que se nos ocurra. En ese caso, cuando las imágenes se muestren en un dispositivo pequeño, no habrá ningún problema porque el tamaño de los píxeles será menor y no vamos a perder en calidad. Pero entonces nos enfrentaremos a un problema de memoria, porque cuando las imágenes y los recursos se descompriman y sean cargados en la memoria RAM de nuestro dispositivo, probablemente en los dispositivos más pequeños con menor capacidad de memoria, un juego de gráficos tan grande vaya a terminar con la memoria disponible para la ejecución de nuestra aplicación, y entonces el sistema operativo seguramente la cerrará y nuestra aplicación no podrá ni siquiera ejecutarse. ¿Cuál es la solución que debemos adoptar? Entonces, pues seguramente sea desarrollar una serie de un juego de gráficos diferente para cada grupo de tamaños de pantalla. Con esto, ¿esto en qué se traduce?
pues nuevamente en un incremento del tiempo de trabajo de los diseñadores gráficos en este caso y por lo tanto del coste total del proyecto. Veis cómo la cosa parece que se va complicando, ¿no? Bien, el siguiente nivel de fragmentación que nos encontramos es la fragmentación a nivel del método de entrada, porque podemos encontrarnos con dispositivos en los que la interacción con el usuario se hace de muchas maneras diferentes. Unas son táctiles, otros muestran teclados infrarrojos, otros utilizan teclado y ratón como son los ordenadores. Entonces, debemos adaptar las capacidades de nuestra aplicación a al método de entrada de los dispositivos en el que queremos que se vaya a ejecutar. El siguiente nivel de fragmentación es la fragmentación a nivel de hardware. Es evidente que cuanto mayor sea el rango de dispositivos que queremos utilizar, mayor será la variedad de elementos electrónicos que los componen y sobre todo mayor será la variedad de disponibilidad de sensores. Por ejemplo, si queremos desarrollar una aplicación, un videojuego que haga uso de un sensor de proximidad, por ejemplo, pues ya estaremos limitando mucho la cantidad de clientes a los que vamos a poder llegar, porque todos aquellos clientes todos aquellos usuarios que no tengan un sensor de proximidad en su dispositivo, es decir, que su dispositivo no tenga un sensor de proximidad, ya directamente los estamos descartando como posibles usuarios de nuestro contenido digital. Por lo tanto, este es otro de los problemas que debemos anotar y sobre los que debemos pensar. Cuanto mayor sea el número de capacidades que queremos, de sensores, de capacidades de hardware que queremos utilizar, pues menor será probablemente el número de potenciales usuarios, aunque probablemente mayor sea la vistosidad final del producto. Y el último nivel de fragmentación, pues es la fragmentación a nivel de errores software. ¿Por qué? Porque todos los sistemas software que utilizamos, todos los kits de desarrollo que utilizamos, todos tienen errores. Algunos más y otros menos, pero todos tienen errores. Y entonces, cuando nos enfrentamos a algún error de estos, debemos adaptar nuestra técnica de programación para poder bordear ese error, ya que ese es un error que no vamos a poder solucionar. Me refiero pues a invocaciones a funciones que devuelven resultados esperados en determinadas circunstancias y bueno, una infinidad de errores software que se pueden encontrar. Bien, en conclusión de esta presentación de la fragmentación, pues como conclusión debemos extraer que a mayor fragmentación que queramos que nuestra aplicación admita, es decir, cuanto mayor sea el número de dispositivos y más variadas sean las capacidades de los dispositivos para los que queremos que nuestra aplicación funcione, mayor va a ser el coste del desarrollo de la aplicación. Entonces, deberemos buscar un equilibrio entre cuáles son las capacidades que queremos utilizar para intentar minimizar la fragmentación a la que nos vamos a enfrentar y en el otro lado de la balanza tendremos los clientes potenciales a los que vamos a poder llegar con ese desarrollo, esa planificación. Una vez encontremos el equilibrio, si es que encontramos un equilibrio que no
que satisfaga nuestras necesidades, pues continuaremos adelante. Entonces, visto esto, como nosotros lo que queremos es desarrollar una aplicación que maximice la cantidad de clientes potenciales, minimizando y, bueno, que maximice la cantidad de clientes potenciales a un coste más o menos razonable, se nos ocurre que poder crear una única aplicación, algo así como el anillo único del Señor de los Anillos, puede ser la mejor solución. Y entonces, en este momento se presenta la solución de crear una única aplicación multiplataforma, que con la idea será crear una sola versión del código fuente. Tendremos que crear, eso sí, varias versiones de los gráficos, pero una sola versión del código fuente y conseguiremos algo que funcione, si no en todos, en la gran mayoría de los dispositivos del mercado. ¿Cómo conseguiremos esto? Pues con esta serie de tecnologías que tenemos disponibles. Es la tecnología web. La base de esta aplicación multiplataforma va a ser hacer uso de una capacidad común a la mayoría de los dispositivos electrónicos hoy en día, que es la conexión a Internet y un navegador web. Y entonces las tecnologías que tenemos a nuestra disposición, las tecnologías más avanzadas para conseguir esto, son el HTML5, el lenguaje de programación JavaScript, el CSS3 para la presentación y un framework jQuery Mobile para ayudarnos a simplificar el desarrollo. Presentando nuestras tecnologías, pues HTML5 es el lenguaje que utilizamos para estructurar el contenido y además nos da una gran potencia y capacidades para nuestro navegador. HTML5 respecto de su antecesor HTML4 incorpora una serie de etiquetas semánticas que esto, si bien no es directamente apreciable por el usuario final, al desarrollador le ayudan mucho. Añade también capacidades multimedia gráficos, añade capacidades de funcionamiento offline a las aplicaciones y almacenamiento local. JavaScript, por su parte, pues es sin duda alguna el lenguaje de programación en la web con el que se realizan a día de hoy y después de la prácticamente muerte de Flash, pues JavaScript, eh, JavaScript es el lenguaje con el que se programan todos los comportamientos dinámicos que podemos ver en web. Por su parte, CSS3 incorpora grandes capacidades visuales al contenido que desarrollemos, y jQuery Mobile es un framework que nos permitirá hacer el desarrollo para plataformas móviles de manera rápida y sencilla, en el que su máxima es write less, do more. Es decir, escribiendo una pequeña cantidad de código, conseguir resultados realmente interesantes. Bien, existen más frameworks. Este no es el único. Pero este es el elegido por mí, entre otras cosas, por la gran comunidad de desarrolladores que existen alrededor. Es un lenguaje, es un framework ampliamente usado, en el que es un framework open source, de manera que su utilización es gratis, y esto normalmente genera una gran comunidad de desarrolladores alrededor, ¿eh? Una gran comunidad de desarrolladores alrededor que nos pueden ayudar
a solucionar dudas y problemas con los que nos podamos encontrar. Normalmente, cuando empezamos a desarrollar aplicaciones o cualquier desarrollo que queramos afrontar, normalmente ya a alguien, bueno, nos empezamos a encontrar con problemas que ya a alguien le han ocurrido anteriormente. Entonces, la solución suele estar en las grandes comunidades de desarrolladores. Otra gran ventaja de las grandes comunidades de desarrolladores es que este framework evoluciona muy rápido y eh, evoluciona muy rápido y de esa manera se, se consiguen grandes mejoras, ¿verdad? Bien. El siguiente punto que vimos en las decisiones que debíamos tomar era la viabilidad. Era si una vez vistas cuáles son las soluciones que podemos tomar, vamos a ver si nuestra idea es viable con esas tecnologías. Entonces, aquí os dejo, aquí tenéis una pequeña tabla de decisión en la que, bueno, pues es viable técnicamente utilizar geolocalización o GPS con HTML5. Sí o no, pues sí, se puede reproducir multimedia, se puede acceder a los sensores de movimiento, etcétera. En cambio, si queremos hacer a otro tipo de sensores, si queremos acceder a la cámara, si queremos tener notificaciones push, o si queremos simplemente crear una aplicación o un videojuego que necesite alto rendimiento, entonces la solución probablemente no sea HTML5, porque bueno, en el caso del alto rendimiento, por ejemplo, pues HTML5 es la aplicación que nosotros creamos se ejecuta en el navegador que nunca va a tener el mismo rendimiento que un desarrollo nativo en C++, en C++, por ejemplo, de un videojuego en iPhone, ¿verdad? Bueno, como os podéis imaginar, esta serie de capacidades que se van incluyendo a HTML5, bueno, pues va evolucionando, porque cada fabricante va añadiendo nuevas capacidades a medida que va pudiendo, y entonces esta tabla de decisión no es algo estático, sino que va evolucionando con el paso de los años. Y podéis ver aquí en este enlace que os dejo aquí abajo, mobile.html5.org, eh, todas las capacidades que el estándar HTML5 define, sí, y cuál es su nivel de adopción por los diferentes navegadores. Bien, cuando ya tengamos todo esto, deberemos tomar una decisión final. Si tomamos la decisión de hacer un desarrollo nativo para las plataformas más utilizadas, o bien si utilizar un desarrollo HTML5 ya eh, como hemos visto. Entonces, en el caso de que vayamos a hacer el desarrollo HTML5, pues vamos a ver una pequeña demostración de cómo construiríamos nuestra aplicación multiplataforma utilizando HTML5. Entonces, vamos a ver primero una pequeña demostración del resultado que vamos a conseguir. Vamos a ver cuáles son los primeros pasos a dar, cuáles son los componentes de interfaz de usuario de los que disponemos, qué capacidades HTML5 vamos a hacer uso y luego cómo poder aplicar un diseño personalizado. Bien, entonces ahora me gustaría que accedierais a esta URL, ¿vale? Porque bueno, aquí os he dejado una aplicación de demostración que he creado, HTML5, que he creado para Carlos, sí, ¿no la puedes, si eres tan amable, copiar y pegar en el chat?
que tú Eh, tienes donde le vaya a todo el público, sí, claro, un por momentín. favor? Claro, claro. Pero no ven la... si lo ven en pantalla, ¿no? Sí, pero no le podemos dar clic, entonces de No, pronto sí. nos equivocamos. Lo mejor sería también que navegarais desde vuestros dispositivos móviles, que seguramente tendréis a mano, Sí, porque claro. es bueno verlo desde el browser, desde el navegador, desde el navegador y también desde el dispositivo móvil, porque se trata de una aplicación multiplataforma construida en HTML5, ¿eh? Y bueno, pues, pues para que veáis un poco un posible resultado que se puede conseguir, ¿vale? Veréis que al principio lo primero que os encontráis es una pequeña pantalla de presentación. A continuación, podréis jugar a un conocido videojuego en el que, bueno, este videojuego está desarrollado utilizando, utilizando Canvas. ¿m? Y, y bueno, pues si bien no es el mejor videojuego del mundo, ni es el más usable, pues es simplemente una demostración de algo que veáis de algo que se puede conseguir. Cuando terminéis el videojuego, aseguraros de dar que sí, que queréis, que permitís que el navegador acceda a vuestra localización. Cuando el navegador acceda a vuestra localización, enviará la puntuación y vuestra localización a un servidor y a continuación pasaréis a ver la lista de mejores puntuaciones en un mapa y en una tabla. Y esta última parte podréis comprobar que se va actualizando en tiempo real porque contiene está conectado con WebSockets, con el servidor. Entonces, cada vez que se añade una nueva puntuación, se actualiza, se añade la posición en el mapa y además se añade en la tabla. ¿Cómo hemos creado esta aplicación? Bueno, pues los primeros pasos a dar son crear como veis, se trata de un documento HTML, sin más, al que se le añade pues una serie de librerías, como son el archivo CSS de jQuery Mobile, el archivo jQuery Core y el archivo JavaScript de jQuery Mobile. Es decir, lo que hacemos es añadir el framework que vamos a utilizar. A continuación, pues añadimos la directiva viewport. La directiva viewport es importante, es totalmente necesaria cuando vamos a hacer un desarrollo HTML5 pensando en dispositivos móviles porque le indica al dispositivo cómo debe renderizar la página. Aquí veis a un lado y a otro cómo se ve la página cómo se ve la página al lado izquierdo, cómo se ve si no tiene la directiva viewport, al lado derecho, cómo se ve si tiene la directiva viewport. ¿Vale? Esta es una directiva que se añade en el head del documento HTML. A continuación, pues definimos una estructura para la aplicación. La estructura estándar de jQuery Mobile es la que vemos en pantalla. Tiene un header, una cabecera, una sección grande de contenido y debajo un footer o un pie de página. ¿Cómo conseguir esta estructura? Pues simplemente, como veis, con el código HTML que veis en pantalla. Veis que es totalmente sencillo. Aquí, pues bueno, vamos a ver como un catálogo de cuáles son los componentes de interfaz de usuario
que nos permite utilizar de manera totalmente automática el framework jQuery Mobile. ¿Vale? Veis aquí una serie de botones, pestañas, cuadros de búsqueda, efectos de acordeón, componentes de tablas, componentes para formularios. Veis que aquí hay una serie de calendario, etcétera. Veis y pop-ups. Veis que por defecto ya nos proporciona una serie de elementos bastante completos. Haciendo una revisión de las páginas de las páginas de las que consta la aplicación de demostración, bien, pues aquí os muestro el código HTML de la página principal. Veis que tiene el header, tiene una sección de contenido con el texto en párrafos sencillos, una lista ordenada y a continuación un botón que manejamos con JavaScript y finalmente el footer. La página que comporta el videojuego es, si cabe, más sencilla todavía, porque toda la parte de pintado del videojuego y manejo de elementos y todo eso se realiza con JavaScript. Entonces la parte HTML simplemente define el header, el footer, y en la sección de contenido se define el canvas sobre el que se pinta todo, ¿vale? Me comentan que debemos pasar a las preguntas, ¿vale? Bueno, voy a pasar de manera rápida todo esto. Aquí vemos también el contenido de la página de envío de la puntuación y el contenido de la visualización de los líderes. Entonces, como veis, todo se consigue simplemente con HTML y JavaScript. Ningún otro lenguaje de programación ni nada más allá. ¿Vale? Y bueno, me quedaría la parte de publicación. No sé si tengo un par de minutos para presentarla o hay que pasar a las preguntas ya, Luis Carlos. Alcanzas, dale a los 2 minutos, Vale. Carlos. Bien, para publicar nuestra aplicación multiplataforma tenemos tres posibilidades. Publicarlo como una aplicación nativa, publicarlo como una aplicación híbrida o publicarlo como una aplicación web. Como aplicación nativa, pues la única solución es construir con todo el código HTML, JavaScript y CSS que hemos hecho, construir una aplicación sencilla para cada uno de las plataformas que queremos manejar para que carguen en un navegador web nuestra aplicación y publicarla en cada uno de los markets, en un Apple Store, en el Google Market, etcétera. Como aplicación híbrida, lo que se consigue es utilizando un motor tipo Apache Córdoba o PhoneGap. Nosotros le damos todo nuestro código fuente a ese motor y ese motor nos va a generar los paquetes binarios para cada una de las distribuciones. ¿Mm? Y finalmente, como aplicación web, pues podemos conseguir que los usuarios instalen sus aplicaciones en nuestros teléfonos. Podemos añadirle, como vemos aquí, un icono y indicándole además que se trata de una aplicación web móvil. Una vez instalada, funcionará, como veis aquí, sin la barra de navegación. En conclusión, el HTML5 combinado con JavaScript y CSS, pues es una buena solución, una gran solución, pero no es una solución definitiva. Existen algunas circunstancias en las que será mejor optar por un desarrollo nativo. Bien,
Y con esto termino la presentación y podemos, podemos ya pasar a la parte de preguntas. Y perdonar que me haya extendido un pelín más. Carlos, muchas gracias. No, estuvo muy bien el tiempo. Qué pena que no tengamos más tiempo para podernos quedar otro rato contigo, pero pues tú sabes, el tiempo nos apremia. Nos pregunta Marcela Zapata, para la creación de apps es necesario que la persona deba tener conocimientos en sistemas. No, no, no. Bueno, siempre será positivo, pero no es necesario. Para crear aplicaciones móviles utilizando la tecnología que hemos presentado, simplemente es necesario conocer, tener un manejo básico de las herramientas, que son el editor de textos, un depurador y o varios navegadores web. Y luego, pues, tener conocimiento sobre HTML5, sobre JavaScript y sobre CSS, pero no sobre sistemas, no sobre administración de sistemas, no hace falta. Por eso, Carlos, es que mencionaba hace un momento que para hacer la diplomatura es necesario tener conocimientos, como tú bien lo reiteras ahorita, inicialmente de HTML5, principalmente, ¿no? Bueno, no es necesario el conocimiento de HTML5, porque HTML5 es una de las partes que se va a impartir. Si ya se tiene algo de conocimiento de HTML, aunque sea HTML4, es suficiente. Lo que sí es necesario, totalmente necesario, un poco hablando desde la experiencia del anterior diplomado, es que los asistentes tengan conocimientos en programación orientada a objetos. Eso sí es muy importante porque, porque toda la programación que se ve tanto en los módulos de JavaScript como en el de iOS como en el de Android, toda la programación es programación orientada a objetos. Entonces, tener unos conceptos básicos de qué es la programación orientada a objetos y algo de práctica sí es muy importante. ¿Vale? Muchas gracias, Carlos. Pregunta Rubén Reyes. ¿Por qué dice que no se puede utilizar otros sensores, Bluetooth, NFC, acelerómetro, etcétera, ni web EGL en desarrollo HTML5 más JS más JavaScript más CS3 para apps móviles si la extensión APIs y herramientas para utilizar estas tecnologías? Pues eh, no es, no es recomendable utilizar. mm, eh, a ver, HTML5 es un estándar. Entonces, la organización que controla ese estándar, la W3C, define el estándar y define una serie de capacidades que todos que, que- que todos los navegadores que se quieran adherir a ese estándar deben cumplir. Pero la realidad es que luego cada fabricante de los navegadores va añadiendo las capacidades de ese estándar como buenamente puede o quiere. Entonces, aunque el estándar HTML5 sí que dice que se debe poder acceder a un cierto número de sensores, la realidad es que no todos los navegadores luego lo van a soportar. Entonces, es conveniente utilizar solamente aquellas capacidades que en la página mobilehtml5.org nos indique que están altamente adoptados por los navegadores, para que así no tengamos problemas a la hora de que nuestra aplicación se ejecute en la mayoría de los dispositivos posibles. Gracias, Carlos. Pregunta Micaela Zapja.
Para desarrollar una app para móvil, ¿existe alguna herramienta gratuita con prediseños? Ya que no manejo programación ni HTML5. A ver, recuerdo haber visto una, una herramienta que no recuerdo si era gratuita o no y tampoco recuerdo el nombre, pero sí que recuerdo que permitía crear aplicaciones muy básicas, muy sencillas y basadas en un flujo de pantallas que se podía definir por el usuario, pero el alcance al que se va a poder llegar utilizando herramientas de esas es prácticamente, y perdonad la expresión ridículo. Siempre va a ser necesario la figura de un diseñador y de un programador normalmente para poder crear una aplicación medianamente interesante. Y luego, sí, las herramientas HTML5, JavaScript, etcétera, esas son todas, eso es todo gratuito. Pero hace falta la figura de un programador y un diseñador, como digo. Rolando Castro. Buenas tardes, soy completamente ignorante respecto a los móviles, pero varias preguntas. ¿Es necesario tener algunas especificaciones del servidor que alojará los archivos para el móvil? Y lo otro, ¿es necesario algún dominio en especial? No es necesario ningún dominio en especial. Cualquier dominio es válido. Y lo mismo ocurre con las especificaciones del servidor. Cualquier servidor que pueda servir contenido estático HTML será suficiente. Tenéis que pensar que lo que nosotros estamos creando es con esta aproximación, con este enfoque, con esta tecnología, es una página, un juego de páginas estáticas en HTML, ¿vale? Y que adquieren dinamismo a través de JavaScript. JavaScript es un lenguaje que se ejecuta en el navegador de quien está navegando, no en el servidor. Entonces, lo que luego hacemos es, a través de técnicas responsive, intentamos conseguir que esa aplicación, ese contenido, se redimensione y se vea bonito en todos los tamaños de pantalla y resoluciones posibles, y con eso conseguimos lo que es una aplicación que es usable y que es visible en todos los dispositivos, ¿vale? Pero no deja de ser un documento HTML con imágenes y con código JavaScript que, como digo, no se ejecuta en el servidor, sino en cada uno de los clientes. Carlos, vamos a hacer dos preguntitas más, hay muchas más, pero se nos está agotando el tiempo y los tiempos que Bueno, tomaste un pedacito más, entonces vamos a vale, vale, compensarlo no, con estas no dos hay, preguntas. no hay Jo- problema. José Acevedo, ¿puedo crear una app con PHP usando Ajax? Sí, claro. La parte que nosotros hemos visto es la parte que conocemos como frontend, ¿vale? Que es la parte que va a ser visible al usuario. Entonces, luego, todo aquello que necesite nuestra aplicación más allá, pues, por ejemplo, en esta aplicación de ejemplo que yo os he pasado, ¿vale? Si os dais cuenta, existe un servidor, un backend, que contiene una base de datos que simplemente contiene las posiciones, las geolocalizaciones de los usuarios y las puntuaciones para que luego se puedan enviar a todos los que estáis conectados. Entonces, esa parte de backend puede construirse perfectamente utilizando PHP, y las comunicaciones entre el frontend y el backend se realizan utilizando Ajax, sí.
Disculpen las otras personas que no podemos contestar todas las preguntas, eh, pero se nos está agotando el tiempo. Última pregunta. Fernando Rodríguez. App Store y Google Play admiten estas aplicaciones híbridas en sus tiendas para difundirlas al público. Sí, sí las admiten, sí. Esta ha sido corta, si quieres puedes hacer otra más. Muchas gracias. Vamos a otra de las personas. John Díaz, ¿qué piensas de App Titanium? Titanium es una alternativa al desarrollo de aplicaciones híbridas. No tiene mucho que ver ahora mismo con esto que estábamos viendo. ¿Vale? En la diapositiva, en la slide de publicación como aplicaciones híbridas, veíamos que había diferentes opciones para hacer esta publicación, que eran Apache Córdoba o PhoneGap, Triggerio o Titanium, es otra de ellas. Pero ya que sale el tema de las aplicaciones híbridas, comentar que las aplicaciones híbridas lo que tratan de hacer es generar contenido nativo a partir pues, un API, un SDK que define cada motor. Entonces, en el caso concreto de Titanium, se debe aprender a utilizar el SDK propio de Titanium para conseguir que motor Titanium genere el contenido binario nativo para las plataformas para las que queremos publicar, ¿vale? Bueno, Carlos, muchas gracias. Fue un placer. Te esperamos pronto aquí virtualmente para dictar la diplomatura. En Muy los bien, módulos que te corresponde, te dejamos descansar. Que tengas una feliz noche y hasta una próxima oportunidad. muy bien, muchas gracias a todos. Espero que haya sido interesante, que os haya gustado. Y sí, espero poder volver a estar con vosotros cuanto antes y que tengáis feliz día por allí también. Te mandan muchos saludos, todas, gran parte de las personas que asistieron a nuestro webinar y te agradecen el haber compartido tu conocimiento. Muy bien, muchas gracias a ellos por escuchar. Hasta pronto. Hasta pronto, hasta luego.